pie para iniciar con una oración. Le decimos al Señor en esta mañana, Padre, te damos gracias, Señor, y te damos la bienvenida a tu Espíritu Santo hoy entre nosotros, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por el regalo de la vida que tú nos has permitido tener hoy, y nos gozamos en tu presencia, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros en este tiempo y que no quites tu rostro de las peticiones que hemos puesto delante de tu presencia, Señor, en esta semana que pasó. Te pedimos que todos los motivos de oración que expusimos en el día sábado los podamos reforzar, Señor, y que tú estés en cada petición. Señor, que el regalo de la salud lo pedimos para la hermana Silvia, Señor, que se encuentra en condición delicada, y que sea tu voluntad, Señor, la sanación o lo que tú dispongas para su vida, Señor. Te pedimos, Señor, que la bendiga donde quiera que esté. También te pedimos, Señor, por las peticiones que se pusieron, como por la familia, Señor, por los jóvenes que en este tiempo, Señor, están estudiando en línea, que este año sea un año de éxitos también para ellos. Te pedimos, Señor, por los gobiernos, Señor, con esto de la pandemia, por las vacunas, Señor. Vemos que hay proximidad de vacunas, hay adelantos en ellas, Señor, que antes que termine este 2021 podamos tener todos la vacuna. Te pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, quede en este lugar, y te alabamos, Señor, con nuestra primera alabanza en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y danzamos delante de su presencia. Cantamos al Señor libremente, como usted le quiera adorar. Vive Jesús.
bueno es adorar al Señor. Vive Jesús. Qué bueno es exaltar tu nombre, Dios, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Oh, sabemos que lo harás otra vez, Dios. Gloria, gloria a Jesús. Lo harás otra vez, Señor. Harás nuevas cosas. Grandes maravillas, Señor. Oh, sí, Señor, tus promesas son eternas. Tu palabra se cumplirá, Señor, en cada uno de nosotros. Tus propósitos se cumplirán en el nombre de Jesús. Solo tú eres fiel, Señor. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiamos, Jesús. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiamos, Señor. Aunque pasemos, como dice tu palabra, en valle de sombra de muerte, no vamos a temer, porque tú estás con nosotros, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Y confiamos en ti, Jesús. Yo sé que tú mueves montañas, Señor. Que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, decláralo. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Oh, sí,
Dice tu palabra que no hay nada comparado con lo que tú hiciste y lo que vas a hacer ahora, Señor. Te creemos, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Venimos a adorarte, Señor. Venimos, Dios, a postrarnos delante de ti, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador y lo declaramos en esta mañana, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, y venimos a adorarte, Señor, a regocijarnos en ti, Padre Santo. Gracias, Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar
para estar presentes cantándole al Señor. Hay algunos que no han podido estar, algunos están de viaje, otros estarán en casa mirando la transmisión. Saludamos a los que están en otras ciudades conectados. Pero ¿cuál es la razón por la cual nosotros adoramos a Dios? Nosotros adoramos a Dios porque Él es Dios. Porque Él se merece toda la adoración. Porque Él vino a nuestra vida en un día muy especial. ¿Recuerdas el día que vino el Señor a tu vida? Amén. Gloria a Dios. ¿Recuerdas aquel momento en el que tú dijiste, algo sucede en esto, yo necesito del Señor? Yo necesito de su gracia, yo necesito eso que tal vez no entendíamos de qué se trataba del todo, pero dijimos, yo necesito. Y esa es la razón por la que cantamos. Esa es la razón por la cual nos congregamos y estamos juntos y levantamos nuestras manos y le decimos, Señor, aquí estoy, con mi corazón postrado delante de ti, en medio de las tristezas, en medio de las angustias, en medio de la soledad. Allá los que están en los hospitales, en una soledad absoluta, los que están privados de la libertad, aquellos que no tienen casa y tienen que estar por las calles, aún a ellos puede llegar la misericordia y el amor de Dios. En el nombre de Jesús. Porque Él es Dios. Y tú y yo tenemos el privilegio de estar aquí en esta mañana. Y de estar aquí y de poder levantar nuestras manos. Y poder olvidarte de tu necesidad. Porque Dios tiene cuidado de ti. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que te hace falta. Él sabe lo que hay en tu corazón. Olvida tu necesidad, olvida tu problema, olvida tu angustia. Olvida la petición que te trajo aquí o que te ha tenido toda la semana pensando en aquello que te hace falta y dile, yo vine a adorarte. Yo vine a adorarte porque solo tú eres digno de adoración. Solo tú mereces. Y dile una vez más, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Adórale. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Porque Él vino a mi vida en un día muy especial. Vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Díselo con tus palabras. Dile, vine a alabarte, Señor. Vine a bendecir tu nombre. Abre tu boca y alaba al Señor con tus palabras. Con tus palabras. Dice la palabra, el Señor dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarán. Si su pueblo no abre su voz y alaba al Señor, ¿quién le alabará en esta tierra? Aquí estamos para proclamar alabanza. Dile con tu boca, con tus palabras, Señor, te alabo y te bendigo. Estoy lleno de gratitud en mi corazón por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia.
Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito por el cual tú la envías. Amén. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Llegando al fin de mes, tengo un Zoom por acá, Mario. Los niños pueden ir con las... Tengo un feedback, Mario, acá atrás. Hay días que tenemos días complicados, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido días complicados? ¿Cuántos pueden decir, yo he tenido un día terrible? A veces tenemos semanas, días complicados. Y de repente como nación o como ciudad o como países, hemos tenido, no días, estamos teniendo ya más de un año complicado. Queremos invitar, allá está un cuarto de cuna para que el niño pueda estar, y pueda, ahí hay una bocina, las mamás pueden escuchar y el niño puede también estar. Hay días complicados en los que el sonido está complicado. Y todo es parte de estar vivo y de estar moviéndonos. Hoy vamos a ir a la palabra de Dios, siempre en Marcos. Sigo en mi serie de Marcos. No hemos salido de 2 capítulos, pero qué bueno es Dios, que su palabra es abundante. Vamos a ir al capítulo 5 y vamos a encontrarnos a un hombre que no es que tenía un día complicado, tenía una vida complicada. Si pueden poner los celulares en silencio, por favor, se los voy a agradecer enormemente. En Marcos, el capítulo 5, hoy quiero que hablemos acerca de un hombre al cual se le titula en los textos, diferentes textos, donde se le menciona como el endemoniado gadareno. Y es una historia fuerte y que llama la atención y que a mí siempre me hace recordar a mi hermano mayor. Les voy a decir por qué. Porque él tenía una pijama, una camisa de pijama que le gustaba mucho, mucho, mucho y ya estaba rota. Cuando yo digo rota es que tenía los huecos, unos jirones y en una ocasión estaba yo recién en una cirugía de esas que tú no te puedes mucho enderezar porque andas medio así. Y sale mi hermano, llega a recibir, no sé quién llegó de visita, y él sale con un bermuda y su pijama, su camisa, y le preguntamos nosotros, oye, ¿y esa camisa? Es que no, esta me la heredó el endemoniado gadareno. Entonces, de allí cada vez que pienso en este texto, pienso en mi hermano con su camisa rota, hecha jirones, porque es una descripción bastante fiel de la condición que tenía este hombre. Y yo quiero invitarlos a leer conmigo el texto en Marcos, el capítulo 5, del 1 al 20. Hoy el título del mensaje es Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, el capítulo 5, el texto aparece en pantalla. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice, llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, llegaron, si se acuerdan, cuando Jesús calmó la tormenta, que hablábamos de la violenta tempestad que los azotó en el mar de Galilea, y el Señor calmó la tormenta y ellos cruzaron y llegaron al otro lado del mar. Es ese momento cuando ellos, se narra aquí en el capítulo 5, que dice, llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. La tierra de los Gadarenos, aun cuando quedaba dentro de la región de Israel, y era una de las regiones más habitadas dentro de la Palestina o del Israel bíblico. Esta región de Gadara pertenecía a la región donde había más gentiles en comparación. Había, por supuesto, judíos, era de la tierra de Israel, pero también había muchos gentiles que habían comenzado a quedarse ahí y a establecerse ahí por causa del Imperio Romano.
Entonces recordemos que cuando hablamos de gentil estamos hablando de personas que no eran judías. Entonces no tenían el mismo tipo, no guardaban la ley judía, no necesariamente habían adoptado la religión judía, pero eran parte de la comunidad y vivían en esas regiones una gran cantidad de gentiles o de no judíos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, miren cuando hablamos de un día complicado, este hombre no tenía un día complicado. Dice siempre, noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Tenemos una narración extraordinaria, muy detallada, de un acontecimiento que conmocionó a toda la población, a los vecinos, y que más adelante llegaría a las ciudades vecinas, no solamente a la ciudad donde había pasado. Y cuando nosotros leemos esta historia, nosotros, ¿qué encontramos? En primer lugar, nosotros nos encontramos, dice, a un hombre que tenía espíritus inmundos, que es lo mismo que decir que tenía demonios. ¿Cómo vivía? ¿Cómo era el desvivir de este hombre? Porque hablando de vidas complicadas, ¿cómo era el desvivir de este hombre? Dice que él vivía en las tumbas, en los cementerios, y en aquel tiempo a los muertos se les enterraba en cuevas, en piedras, en cuevas dentro de piedras que se hacían expresamente como sepulcro, como tumbas, usualmente en las afueras de las ciudades. Si recuerdan el relato de la muerte del Señor Jesús, dice que José de Arimatea pidió el cuerpo y lo fue a enterrar en una tumba, que era un sepulcro tallado en piedra, en donde se hacía de manera profunda para meter el cuerpo allí, alejado, se tapaba con piedras. Entonces era muy común ver las laderas de rocas en donde había huecos como cuevas, y se sabía que ese era el sepulcro, era el cementerio. Entonces este hombre dice, y conforme al original, la fuerza que da es que no es que pasaba por ahí, sino que él habitaba allí, era el lugar donde él vivía.
¿Qué nos dice de este hombre? Que era incontrolable. Dice que lo habían atado varias veces con cadenas, con grilletes, y él, la fuerza que tenía tan violenta, rompía todo esto, y él seguía deambulando en medio de las tumbas. ¿Y cuál era su comportamiento? En el verso 5 dice, siempre de noche y de día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos. Nos podemos hacer un cuadro mental de la situación de este hombre, y el hecho de que él viviera en las afueras quiere decir que él ya no contaba con la posibilidad de ser parte de la comunidad. Era como, la gente no puede convivir con él, entonces hay que mantenerlo a raya, hay que dejarlo allá, hay que aislarlo, no lo podemos controlar, es violento, nos aterroriza. Y dice que encima de eso se hería con las piedras, en otras palabras, se autolesionaba. El equivalente a lo que nosotros encontramos como comportamiento autoagresivo en personas que tienen problemas, y lastimosamente hay un aumento de estos comportamientos de adolescentes, de mujeres adultas. Hombres lo hacen de otra manera, que se llama el cortarse, autocortarse. Las personas que se cortan, y que se cortan, las mujeres se cortan más en los brazos, los antebrazos, usualmente en lugares donde puedan quedar escondidos. Los hombres no necesariamente, según estudios clínicos, no tienen la tendencia a cortarse, sino más bien a golpearse contra cosas, ¿sí? A golpearse. Este es un comportamiento autolesivo. No es un comportamiento que está diseñado para el suicidio, no es un comportamiento intencionalmente para terminar con la vida, sino es simplemente para hacerse daño. Y vemos este comportamiento, esta imagen de este hombre sin esperanza, este hombre que estaba oprimido y poseído por una actividad maligna. Y aquí yo quiero hacer una pausa, porque hay relatos como este que hay personas que les da miedo cuando leen, se ven demonios, endemoniados, y hay quienes incluso tratan de negar que esto sea una posibilidad, y hay quienes viven en un extremo de negación, de decir esto es como una leyenda, como un mito, realmente era una metáfora de otra cosa. No necesariamente, eso no, de los demonios, eso no es real, eso no existe. Entonces hay quienes viven y tienen esa posición, y hay otros que viven en una posición en el otro extremo, en el que cada cosa que miran o cada cosa mala que pasan dicen es demonio, es el diablo, tal cosa pasó, el diablo lo hizo, hay demonios no sé dónde, y entonces hay quienes viven en los dos extremos. Los dos extremos son convenientes para el diablo, porque les conviene a aquel que piensa que no existe, no es real, no hay ningún problema, y eso es fantasía, y eso es lo que ha permitido de alguna manera que en nuestra generación, de unas décadas para acá, haya un aumento de situaciones en las que se minimiza el poder, el efecto, la presencia o la influencia maligna. Entonces se les enseña a los niños que todo lo que tiene que ver con libros de fantasía, que tienen conjuros, que tienen magia, que tienen magos, hechiceros, brujas, etcétera, etcétera, que todo eso es un mundo ficcional, que eso no es real, nada de eso existe, sino que es parte de la imaginación de las personas, de los escritores, y que forma parte del colectivo, de la mente o de la imaginación colectiva, de las culturas, etcétera. Eso le conviene al diablo, ¿sí? Porque de alguna manera la gente se acostumbra a ese tipo de situaciones en sus casas, en sus vidas, en sus hogares, y es puerta abierta para influencias que son malignas.
Luego está el otro extremo de personas que dicen, no hay nada, el diablo es causante de todo. Y eso al diablo le conviene porque también entonces esta sensación de qué bueno que me tengan miedo y que vivan pendiente de mí. Ahora, la actividad diabólica ha sido real y la encontramos en la Biblia desde el mismo Génesis. Pero es interesante la actividad de cómo se manifestaba o lo que hacía el mundo. Cuando hablo de Satanás, del diablo, de lo maligno, hablamos de esa esfera espiritual de seres que se opusieron y se rebelaron contra Dios. Entonces son seres que fueron angelicales, creados por Dios, y que perdieron su lugar delante de Dios porque se rebelaron contra Dios. Y lo único que buscan es oponerse a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, es diferente la explicación o la presencia o la actividad maligna en el Antiguo Testamento. No encontramos relatos de gente poseída por demonios. Esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y ahora uno se pregunta, ¿por qué razón? La respuesta es que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se había anunciado que vendría aquel que iba a acabar con el diablo. Y cuando entra Jesús y llega el Hijo de Dios, es como que si se hubieran mandado mensajes, se activaron las redes sociales entre el mundo espiritual, y ahí vamos a tag, ponle slash, envía, dale retweet, comparte, pasa la voz en el Instagram. Es como que si al momento en que el Señor llega, comienza a correrse la voz en el mundo espiritual que había llegado aquel que había sido anunciado como que el que llegaría a destruir a Satanás porque le aplastaría la cabeza y acabaría con su poder y su influencia sobre la humanidad. Entonces es como que vemos un aumento en la manifestación maligna. Eso no quiere decir, porque luego uno viene al punto de la actualidad y uno dice, entonces ya no se ven personas endemoniadas, ya no se ve esto, es difícil encontrarse una persona en estas condiciones, a menos que uno considere y uno diga, bueno, es que ahora las personas lo que sufren son de trastornos mentales o defectos por algún tipo de adicción, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, ya no se ve este tipo de situación entre la gente. Y es probable que ya no se vea como antes, pero por lo menos no en nuestro entorno. No quiera usted saber de cómo se manifiesta de manera tan pública en otros lugares del mundo. Sin embargo, la estrategia maligna en este tiempo es diferente, pero sigue siendo real. Ahora opera mediante el engaño, mediante la influencia de todo lo que se opone a Dios dentro de la cultura, dentro del pensamiento humano, dentro de las posturas, dentro de todo lo que uno ve. Uno puede encontrar mucho de maligno en cómo se mueve, pero ya no encontramos casi estas situaciones de un hombre en estas condiciones. Sin embargo, la actividad maligna sigue existiendo. Y nosotros no debemos vivir con miedo a que el maligno sigue existiendo y se sigue manifestando y sigue molestando y sigue haciendo, porque nosotros debemos entender algo con respecto a la actividad maligna. Por un lado dice, se opone a los propósitos de Dios, aflige a los seres humanos, ahí dice intención, pero ustedes le ponen la T, su intención es degradar y destruir a las personas. Pero aquí es donde está la diferencia y donde nosotros tenemos que entender por qué no debemos tener miedo, porque solo Jesús puede derrotarla. Solo Jesús puede derrotar la actividad del maligno. Por eso es que la iglesia no camina con miedo, viendo al diablo en todas partes y con miedo de lo que el diablo no puede hacer. Por eso no es bíblico que nosotros le estemos cantando al diablo
y a decirle voy a arrebatarte todo lo que tú me quitaste, porque tú me quitaste, yo te lo voy a arrebatar. Nosotros no tenemos ese tipo de conversaciones con el diablo, porque quien trata con el diablo es nuestro Señor Jesucristo. Él es que tiene la autoridad, el poder y el nombre para hacerlo. La Biblia lo que le dice a la iglesia es resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Cómo lo resistimos? Con nuestra relación con el Señor, con nuestro conocimiento de la palabra, con nuestra vida de oración, con nuestros sentidos espirituales despiertos, entendiendo, como dice la Escritura, que nuestra lucha no es contra las personas, sino que hay un mundo espiritual que se mueve en el mundo para engañar, para oprimir, para destruir. Y cuando nosotros vemos la situación de este hombre, nosotros nos damos cuenta de que él vivía en una situación en la que solo podía cumplirse lo que se había anunciado acerca de Jesús, y que luego el apóstol Juan en su primera carta lo dice de esta manera: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Eso está en primera de Juan 3, verso 8, la parte B. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. ¿Y qué pasó con este hombre? Fíjense el relato que dice que él de lejos vio, corrió donde estaba Jesús, gritando, dice, se postró delante de él. Se postró delante de él, y cuando nosotros leemos que una persona, lo hemos visto en otras ocasiones, se arrodilla o se postra delante, es en señal de reconocimiento, de respeto o de reverencia. Entonces, fíjense qué interesante, el hombre llega delante de Jesús y se postra, y comienzan los demonios a hablarle a Jesús, a decirle, ¿por qué nos atormentas? Déjanos en paz. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Pero has llegado, dice en Lucas y Mateo que narran esta historia, que dice, has llegado antes de tiempo también para atormentarnos. Y aquí es bien interesante la forma como está narrada, porque dice, en primer lugar, ellos reconocieron que Jesús era Dios. Fíjense cómo en el mundo espiritual ellos reconocieron la autoridad espiritual de Jesús. Si ustedes recuerdan o han leído, cuando María estaba embarazada de Jesús, dice la Biblia que fue a visitar a Elizabeth. Elizabeth era la madre de Juan el Bautista, que también estaba embarazada. Y dice que cuando llegó María donde estaba Elizabeth y saludó, dice que el bebé de Elizabeth, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de su madre, saltó. Saltó. ¿Por qué? Porque espiritualmente el espíritu que había en Juan percibió la autoridad y la presencia de Jesús. Por eso es que donde Jesús llegaba, vamos a encontrar en muchas ocasiones que hubo personas que estaban atormentadas por demonios, que reconocían espiritualmente que había llegado el poderoso. ¿A ustedes no les da alegría eso? ¿Ustedes saben que el Señor está contigo? ¿Tú sabes que el Señor te guarda? ¿Tú sabes que cuando tú estás haciendo lo que tienes que hacer y estás en la calle, si hay un arma forjada contra ti, pero tú estás llegando, no es que llegó Elén, entonces vamos a respetar a Elén, es que llegó Elén y Cristo está en Elén. Entonces hay que respetar al Señor de Elén. Por eso es que no andamos solos. Por eso es que no estamos desamparados. Por eso es que no somos víctimas de la vida. Por eso es que nuestra vida tiene sentido, porque nosotros le pertenecemos al Señor. Y fíjense que es interesante que el Señor inicia una conversación y le decía, sal de este hombre, sal de él. Y aquí le dice, los demonios, dice, le rogaban. Aquí vamos a encontrar que hay varios momentos en que se utiliza la expresión le rogaba. Le rogaban a Jesús. Por un lado dice,
te imploro, le dijo el hombre en el verso 6, 7. Hoy tengo problemas con esto, pero ustedes así me aman, gracias a Dios. Dice, no, te imploro, el verso 7. Luego en el verso 10 dice, le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. ¿Qué aprendemos aquí de la actividad maligna o de la actividad demoníaca? Desde el momento en que apareció Jesús, los demonios sabían que la batalla para ellos estaba perdida. No era una cuestión de negociación en el sentido, mira, nos vamos a quedar aquí porque tú no nos puedes sacar de aquí. Ellos sabían que a la orden de Jesús, ellos tenían que salir del hombre. Entonces comenzaron a rogarle, dice, que no nos dejes, te rogamos que no nos envíes fuera de esta tierra. En el texto paralelo dice que no nos envíes al abismo. Y ellos le dijeron, mira, ahí hay unos cerdos. Envíanos a los cerdos para que nosotros entremos allá. Y fíjense la narración. Dice, Él les dio permiso. Ellos se salieron del hombre, entraron en los cerdos y los cerdos se despeñaron. Ahora bien, cuando nosotros, ustedes leyeron lo que ustedes están viendo, ¿no? Ustedes sigan orando. Sigan orando. Cuando nosotros vemos esta descripción que tiene el texto bíblico, hay gente que ha cuestionado y que dice, pero qué barbaridad, ¿cómo Jesús hizo eso o permitió que eso pasara si esos cerdos eran propiedad de alguien y eran el trabajo de alguien? No eran del hombre endemoniado. Y sin embargo el Señor permite que toda esa manada de cerdos se ahogara. Y aquí es donde nosotros podemos entender algunas cosas con respecto a esa situación en particular. Por un lado, nos encontramos con que había pobladores de esa ciudad, que era una ciudad que aun cuando había personas no judías, que eran gentiles y que no seguían la ley, sin embargo, el pueblo, la nación, el territorio, pertenecía a los judíos. Y de acuerdo a la ley de Moisés, era prohibido dedicarse a la venta o a la comida o a todo que tuviera que ver con el cerdo, porque el cerdo en la ley de Moisés era uno de los animales considerados más impuros. Entonces allí lo que había era un negocio ilegal, una empresa ilegal, y parte de lo que, recordemos algo, cuando Dios comienza a tratar en un lugar con un grupo, en un lugar donde hay un grupo de personas, o en un lugar, en una familia, donde en la familia hay más de una persona, pero lo que le está aconteciendo es a una sola persona, tenga la seguridad que Dios en su misericordia también estará tratando con el resto de las personas que están siendo afectadas. En otras palabras, si en tu casa hay un enfermo, si en tu casa hay un problema con alguien de tu familia, si en tu casa hay problemas económicos, si hay problemas legales, si hay problemas migratorios, si hay necesidad de trabajo, y tú piensas que eso te afecta a ti, que tu enfermedad te afecta a ti, que tu situación te afecta a ti, o que la situación de tus hijos le afecta a tus hijos. No, una cosa que hemos aprendido en la vida es que todo lo que pasa en nuestras casas nos afecta a todos. Todo lo que acontece con nuestras familias, con nuestros hijos, nos afecta a todos. Y lo que nosotros tenemos en esta situación, con este micrófono, yo les puedo contar algo sobre la actividad maligna. ¿Sí? Por eso les digo, sigan orando. Cuando nosotros nos encontramos en una situación en que se afecta a una persona en la casa, realmente toda la familia está afectada. Cuando un gobernante en un país o un gobierno en un país gobierna de mala manera, no hace justicia,
cuando los que más tienen le roban a los que menos tienen? ¿Acaso se afecta solamente a una persona? Se afecta a todo el entorno. Entonces nuestra oración y nuestra vida, cuando tenga que ver con pedirle al Señor que se manifieste con poder en contra de la actividad maligna y demoníaca, nosotros también debemos orar y decirle: Señor, no solamente trata con el endemoniado gadareno, sino también trata con toda la gente de la ciudad. También enfréntate, ten misericordia, mira a nuestra familia completa. No solamente pon atención en el que está enfermo, no nos enfoquemos en psicología decimos el paciente identificado. Y decimos, este es el miembro de la familia, él es el que tiene problemas, él es el que hay que atender, él es el que hay que ayudar. Y toda la familia de cabeza. Y toda la familia echa un lío. Pero decimos, no es este el que tiene el problema, a él hay que atenderlo. Y luego vamos entendiendo que no, que hay que atenderlos a todos, hay que mirar a todos. Cuando ores por una situación en tu casa, ora por toda tu casa. Cuando ores por una situación en tu iglesia, ora por toda tu iglesia. Cuando ores por una situación en tu país, ora por todo el país. Porque el Señor aquí nos muestra que su intención no fue solamente tratar con el hombre que estaba endemoniado, sino con aquellos que eran los dueños de la empresa ilegal de ir en contra de las normas que Dios había determinado. Luego nos encontramos que dice sigue diciendo en el texto, entonces los cerdos se ahogaron, y entonces en el verso 15 dice, vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado. ¿Y cómo lo encontraron? Dice, sentado, vestido y en su cabal juicio. Y dice, y tuvieron miedo. Ellos encontraron al hombre, fíjense, cuando nosotros vemos, y esto es una palabra para ti y para mí al día de hoy, cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él viene para hacer una restauración total, completa. No te quedes con la idea de decir, bueno, por lo menos ya el Señor me sanó, que tenía tal cosa, pero todavía tengo problemas de comportamiento, todavía tengo problemas de ansiedad, todavía tengo problemas de adicción, todavía tengo la tendencia a ver lo que no debo con estos ojitos, todavía tengo problemas con esta lengua que dice lo que... A veces nos conformamos y a veces pensamos o confundimos lo que dice el texto bíblico, que dice que el Señor perfeccionará su obra en nosotros, y decimos, es que esa es mi esperanza, que el Señor algún día me va a sanar, va a cambiar, va a transformarme y va a terminar lo que comenzó. Y eso es cierto, algún día, al día final, el Señor va a terminar y va a completar la obra que Él inició en nuestras vidas. Pero nosotros también debemos entender que la restauración del Señor de los problemas, de las enfermedades y los problemas que nosotros traíamos con nosotros antes de conocer al Señor, el Señor los puede restaurar de manera instantánea. No te conformes con decir, es que yo vengo cargando con esto desde hace tiempo y el Señor sabe que yo tengo este problema porque a mí cuando yo era chiquita, a mí me hicieron y me dijeron, y entonces yo desde entonces, y a veces nos conformamos pensando, este tiene que ser mi estado habitual, como este hombre que dice siempre de día y de noche, no había un momento para él. Y miren la restauración completa, dice estaba sentado, que quiere decir que estaba en paz, que ya no estaba fuera de control. Recuerdan que decía que él no se podía quedar quieto, no lo podían amarrar, no lo podían tener. Dice que él estaba sentado en paz, ya no estaba fuera de control. Esa está en la transparencia que sigue, por favor. Sentado en paz, ya no estaba, la que sigue, ya no estaba fuera de control.
En segundo lugar dice, estaba vestido, había recuperado su dignidad personal. Es lo que representa el estar vestido. Él antes estaba semidesnudo o desnudo, sin esta sensación de cubierta, de moralidad, de tener cuidado de mí mismo. Esa era su condición, no tenía siquiera conciencia. Y sin embargo, una vez que el Señor lo libera, no se nos dice cómo, si alguien le consiguió, seguramente, ropa, si él fue a buscar, no sabemos, pero se vistió, estaba sentado, dice Mateo, a los pies de Jesús. Sentado, estaba vestido, había recuperado su dignidad. Usted sabe cómo nosotros necesitamos compartir el Evangelio con las personas que están en las calles, que son prisioneras de las drogas, del crack, que viven en la calle porque han perdido familia, lo han perdido todo, han perdido esperanza y a veces ni zapatos ni ropas pueden tener y ni siquiera son conscientes de que ya no tienen su vestido porque han perdido hasta el sentido de dignidad humana. En algo estamos fallando como iglesia. Si no miramos la necesidad de la gente de ser restaurada por Dios en todos los ámbitos de la vida. Y yo sé que no podemos ir a darle ropa y que la solución no es, bueno, ahora vamos a repartir ropa en todas partes. Yo creo que aquí sí hacemos conozco varias que tienen bastantita ropa. O varios que tal vez tengan bastantita ropa. Y pudiéramos hacer una campaña y tratar de alcanzar a varios y compartir ropa para ayudarlos a recuperar un poco de su sentido. Pero ¿sabe usted qué es lo que necesitan? Primero, tener un encuentro liberador con Jesucristo. Dice, sentado, vestido y en su juicio cabal. La tercera área que fue restaurada por Jesús, sus facultades mentales fueron restauradas. Recuerden que la actividad maligna tenía que ver con destruir, degenerar. No estamos diciendo que todas las enfermedades mentales, obviamente, tienen como origen una posesión demoníaca. Hay condiciones médicas que no tienen nada que ver con situaciones demoníacas. Pero lo que debemos tener seguro es esto, que en la oportunidad en que pueda, el diablo va a intentar destruir aquello que le pertenece a Dios, incluyendo el sentido de dignidad, el sentido de moralidad. Usted sabe por qué la presa favorita del enemigo en estas últimas décadas son los niños. Porque si tú destruyes al niño, destruyes la sociedad completa. Si tú pierdes una generación de niños, que los dejas sin educación, que los expones al pecado, que se exponen a la inmoralidad, a la violencia doméstica, a las malas costumbres, las malas palabras, a una vida sin Dios y sin la palabra de Dios, estamos perdiendo generaciones de niños. Y padres cristianos, esto es con los padres cristianos que vienen, están formando a sus niños. No diga, bueno, ellos cuando vayan a la iglesia, cuando estén grandes, ellos van a decidir qué quieren hacer con Dios. O ellos, los maestros, cuando van a la iglesia una vez al año, los maestros le van a enseñar. No, eso es responsabilidad suya en su casa. Y usted no puede, Erika, estás dando palo, no es posible, pero usted no puede dar lo que no tiene. Y si usted no tiene una relación con el Señor que sea fiel y real, y no solo de apariencia, y no solo de domingo, usted no podrá formar a sus hijos en el temor de Dios. Y nadie dice amén, pero yo entiendo. Son verdades duras como la piedra, pero son responsabilidades. Yo tengo mi responsabilidad como pastora, es decirles esto. Su responsabilidad como padres es poner atención. A veces no son los padres los que tienen este acceso porque hay niños que viven en hogares donde sus padres no son cristianos, pero tienen una tía, tienen un abuelito, tienen una abuelita, tienen un tío, tienen primos
que tal vez tú puedas ser esa influencia que necesita ese niño. Nosotros tenemos que arrebatar a los niños, espiritualmente hablando, del ámbito donde se están moviendo todas estas actividades. Dice, el Señor lo restauró de una manera completa. Ahora bien, ¿cuáles fueron las reacciones? Las reacciones, en primer lugar, dice que el hombre que fue liberado quería ir con Jesús. Él recibió una bendición permanente. O sea, no es que él fue liberado y que al día siguiente que se iba Jesús se iba a perder la liberación. Era una condición permanente, una liberación total. Era lógico, él quería irse con Jesús. Él quería seguir conocerle, saber. Era el hombre que después de lo que él había vivido probablemente por años, al fin él era una persona otra vez y era libre. Era su reacción. Pero la reacción de los vecinos tuvieron miedo y comenzaron a rogarle. Fíjense, la misma palabra, rogarle, pedirle con insistencia que se fuera de sus contornos. Uno se puede preguntar, un momentito, vecino, ¿tienen ustedes al peor vecino del mundo? Que vive entre las tumbas, pasa gritando, es violento, se golpea contra las piedras, no tiene un minuto de paz, aterroriza a todo el poblado. Viene Jesús y libera a este hombre, y viene la paz a tu vecindario. Descubres que puede ser posible que haya un vecindario sin un vecino con estas características. Y tú me estás diciendo que tú prefieres que ese que liberó al vecino incómodo se vaya de ahí. Y ustedes saben por qué la reacción. Porque a ellos les importó más la pérdida económica. Porque les importó, les molestó la afectación a los bolsillos que representaba el que hubieran perdido a los cerdos. No tuvieron tiempo para pensar en la maravillosa oportunidad de tener a Jesús allí. ¿Usted sabe cuántos enfermos probablemente había en esa región? ¿Cuánta gente que necesitaba escuchar el del Evangelio de Cristo? ¿Cuánta gente que tal vez estaba siendo oprimida por el diablo? El Señor encontraba esto a lo largo de todas las ciudades donde iba. Encontraba muchos enfermos. Y dice la Biblia que Jesús enseñaba y sanaba a todos. Pero estos vecinos dijeron, no queremos el bien. No queremos lo bueno. Tú te vas a encontrar con personas que aunque vean la mano de Dios en sus vidas o cerca de ellos, te van a decir, no nos hables de esto. Nosotros no nos vamos a cambiar de religión, porque enseguida piensan que es asunto de religión. Hay quienes dicen, es que si yo me meto con Dios, Dios me va a pedir que yo deje y que yo deje y que yo deje y que yo deje. Sí, tal vez el Señor va a sacar los cerdos de tu vida. Pero esto era para el beneficio no solo del hombre, sino de toda la comunidad. Pero ellos no entendieron y pusieron por encima sus propios intereses. ¿Cuántas veces tú y yo hemos puesto nuestros propios intereses antes que la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces, dice, hay un pasaje en Job que utiliza uno de los amigos y que dice cuando Dios estorba? ¿Cuántas veces nos estorba Dios para hacer lo que nosotros queremos? Claro, después sabemos que cuando estamos ya con el agua al cuello, vamos, Dios, Dios, Dios. Pero ¿para qué llegar hasta allá? ¿Por qué ser como los vecinos? ¿Por qué no ser como el hombre que fue liberado? Si tú y yo hemos sido liberados. Dice el texto bíblico que él quería quedarse con Jesús, era una reacción lógica, pero al final del verso nosotros encontramos, al entrar él en la barca, quiere decir que él le hizo caso a los vecinos y él se fue. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió.
Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Este hombre, el sospechoso habitual, el protagonista menos esperado, este hombre que había tenido una vida destruida, rota, sin esperanza, es comisionado como el primer misionero del Evangelio entre los gentiles. Dice el Señor, ve a tu gente. Y él se fue a la región de Decápolis. Eran 10 ciudades, allí mismo alrededor, habitada por muchos gentiles. Y él se va, dice, él obedece al Señor y dice que comenzó a proclamar lo que había pasado en su vida. Esto es lo que tiene que pasar con nosotros. A veces nosotros pensamos, es que yo no sé qué decir. Yo no sé cómo compartir el Evangelio. Y si me hacen preguntas y yo no sé contestar. Y si me preguntan si las pirámides las hicieron los extraterrestres. Y si la gente tiene preguntas de si Dios tiene mano y si Dios hace esto y si Dios... Y yo no sé, mejor manden a otro. Mejor espere a que yo tome un seminario y que vaya al instituto y después de 3 años, entonces yo voy a poder compartir con las personas con propiedad y no voy a estar inventando cosas. Miren que el Señor no lo mandó a un internado, no lo mandó a un seminario, ni siquiera lo dejó ir con él para decirle, ven con nosotros un par de meses y luego entonces que ya hayas aprendido algo, tú puedes ir. El Señor le dijo inmediatamente, no, ve con los tuyos y cuéntales. ¿Qué les voy a contar? Las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. ¿Qué es lo que tienes para contar? Y si tú en este momento de tu vida me dices, pastora, es que yo no tengo nada maravilloso que contar, porque Dios no ha hecho nada conmigo, este es el momento en que le tienes que entregar tu vida a Cristo, para que puedas testificar de lo que Dios ha hecho contigo. Y de lo que ha hecho contigo, porque a veces nos conformamos con contar lo que Dios ha hecho en otros. Y decimos y compartimos, y mira lo que pasó, y cómo Dios sanó a este y a aquel, y le dijo, y le dio trabajo, y mira, como que nosotros estamos acá, y somos parte del público, y nos corresponde contar lo que Dios ha hecho con otros. No te conformes con ver lo que Dios hace en otros. El Señor quiere hacer en tu vida. Y el Señor no ha terminado contigo. Y tú me dirás, pero yo no tengo demonios. No, es cierto que no tienes demonios. Y es cierto que el Señor te ha hecho libre. Pero la libertad que el Señor nos las da con un propósito. Por un lado, el propósito de compartir con otros, pero también para que aprendamos que siempre que venga sobre nosotros la dificultad, el problema, la crisis, hay crisis en tu vida, hay dificultades, hay situaciones no resueltas, hay problemas en tu comportamiento que no atinas a resolver, hay enfermedades crónicas que están amenazando constantemente tu salud. ¿Sabes una cosa? Jesucristo te puede sanar. Jesucristo te puede liberar. El Señor es el que puede deshacer las obras del maligno, pero también Él es el que puede seguir trabajando en tu vida. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es siempre oportuna. Señor, necesitamos aprender de la historia de este hombre y de los vecinos de este hombre. Necesitamos aprender acerca de lo que significa el poder estar sentados, vestidos y con nuestro juicio en su lugar.
Señor, nos presentamos delante de ti para decirte, yo quiero ser como este hombre que fue y proclamó las maravillas, las misericordias, las bondades que tú actuaste en su vida. Señor, que haya en nosotros este sentir de ir y proclamar el Evangelio. Y yo quiero preguntarte, ¿quieres pedirle al Señor que te dé ese valor y esa disposición y esa motivación de no quedarte con lo que Dios ha hecho en tu vida para ti, sino que el Señor te mueva y que tú tengas la disposición de ir y decirle a otros las maravillas que Él ha hecho en tu vida? Y si a estas alturas de tu vida tú dices, no puedo enumerar las cosas que Dios ha hecho, este es el momento de volverse al Señor y decirle, Señor, yo quiero desde hoy, en mi relación contigo, comenzar a ver tu mano en mi casa, en mi vida, en mis hijos, en mi familia, en mi entorno. Yo quiero ver tu mano moverse. Señor, así levantamos nuestras manos para pedirte, haz de nosotros un instrumento de tu paz. Que cuando tú nos envíes y nos digas, proclama lo que Dios ha hecho contigo, en primer lugar que haya una relación contigo para poder proclamar lo que tú haces. Y en segundo lugar, que esté la disposición de nuestro corazón para hacerlo. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Buenas. Yo quiero que en este momento vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a repartirlas. Mientras repartimos, tengamos un tiempo especial delante del Señor. Y cante conmigo esta canción. Es por tu espíritu, tu sangre, tu amor. Y tu bondad Es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia. por tu misericordia y tu bondad. Di conmigo, haz de mí lo que quieras. Haz de mí
lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón, abro a ti mi corazón. Opera Jesús, opera Jesús con tu espíritu. Póngase de pie en este momento. En aquel momento, el Señor Jesús en la última cena estaba con los discípulos. Y mientras Él estaba con ellos, Él pronunció una de las frases, tuvo una conversación de intimidad con ellos. Una de las conversaciones más íntimas y más cargadas de emoción, tan intensas que marcaron un antes y un después para los apóstoles. Él estuvo en un momento de intimidad y quisiera compartirles eso que Él conversó con ellos por partes. Se encuentra en Juan capítulo 14. Y Él iba a ser entregado a la cruz. Todos ellos estaban cargados de emociones, estaban tristes. Y Él se estaba despidiendo de ellos en aquella última cena. Y Él les decía: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Y les decía: si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos a vivir con cada uno de ellos. Jesús les aseguró una íntima comunión con Dios. Dice: mi Padre los amará y los dos vendremos a vivir juntamente con ellos. Y encima les dejo mi espíritu para que esté con ustedes. Ese fue el precio de la cruz del Calvario. El que nosotros tengamos intimidad y comunión con Dios hoy en día no fue gratuito, le costó la sangre a Cristo. Y Él, en medio de sus apóstoles, a los discípulos, Él les decía, agarró el pan y lo partió delante de ellos y les decía: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y hizo la figura, la ilustración. Y ahora podemos comer nosotros de este pan. Proceda a comer el pan.
Luego Jesús tomó la copa y les dijo: esta es la copa del nuevo pacto. A partir de ese momento se estaba haciendo un nuevo pacto entre Dios y la raza humana. Y Jesús dijo: este pacto es confirmado con mi sangre para el perdón de pecados de toda la raza humana, de todo aquel que le recibe. Y somos partícipes de un nuevo pacto. Y al nosotros ser invitados y convidados a celebrar esta cena, anunciamos la muerte del Señor y recordamos su venida. Y esto es lo que como iglesia nosotros hacemos en memoria de Cristo y en recuerdo de que Él viene por su iglesia una vez más. Con esto confirmamos el nuevo pacto y somos partícipes del perdón de pecados por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Bebamos de la copa en reverencia al Señor. Amén. Es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Levanta tus manos. Es por tu espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos yo quiero ser. Abro a ti mi corazón, abro a ti mi corazón. Opera, opera Jesús por tu espíritu. Haz de mí una vez más. Lo que tengas que hacer, barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu espíritu. Pueden sentarse en este momento. Antes de levantar nuestras ofrendas para el Señor, yo quiero pedirle al pastor Guillermo que él pase por acá en este día. ¿Qué vamos a levantar el día de hoy? La ofrenda misionera. La ofrenda misionera la levantamos 2 veces por año y es una ofrenda que se levanta en las 800 iglesias de CCI, de la red global CCI, y que se levanta para armar un presupuesto para sostener pastores, misioneros, ayudar en la construcción de iglesias, compras de equipo de sonidos, ayudar en procesos de enfermedad que a veces enfrentan pastores en diferentes lugares del mundo. Y todas las iglesias nos unimos y levantamos, levantamos esta ofrenda en estas 2 ocasiones y vamos a hacerlo hoy. Yo sé que algunos ya han hecho su depósito en banca en línea, otros han traído su ofrenda para el día de hoy. Si usted está conectado y no ha podido venir hoy, todavía puede hacer su ingreso entre hoy y mañana a la cuenta de la iglesia, porque esta semana estaremos haciendo el envío. Este dinero se envía a la oficina central en Tegucigalpa, Honduras, que es donde está la oficina central de la red global,
y de allí se distribuye durante todo el año. El Señor bendice y el Señor prospera. Y nosotros, ¿cómo vamos? A veces oramos, Señor, bendice a los misioneros, bendice a los pastores en todo el mundo. ¿Cómo los va a bendecir? Por medio de todos nosotros. Entonces, seamos parte de la bendición de apoyar a nuestros hermanos en cualquier lugar del mundo donde haya necesidad de predicar el Evangelio. Y quiero pedirle al pastor Guillermo que de una manera breve, una oración breve, él pueda orar por esta ofrenda y por los misioneros y los pastores, no solo de la red, sino de todo el mundo, que estamos viviendo tiempos difíciles. Nos colocamos en pie y oramos, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta hora. Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos porque tú eres Dios aquí donde nosotros estamos, pero también eres Dios en todo el mundo, Señor. Todo lo que existe fue creado por ti y todo fue creado para ti, Señor. Tú estás trabajando de tal manera que lo que fue robado, lo que fue usurpado por el maligno, vuelva a ti otra vez. Y nos has dado el privilegio de contribuir. Señor, esta es una de las formas en que nosotros contribuimos con tu plan perfecto. Señor, recibe de nuestras manos, recibe de nuestro corazón lo que hoy te damos, Señor, y conforme a tu voluntad sea usado para gloria, para honra y para alabanza de tu nombre. Así, Señor, contribuimos en tu voluntad de esta manera y en este tiempo con nuestras ofrendas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Liceika, puedes pasar. Liceika. Pueden sentarte, hermano. Queremos recordarles en esta semana seguimos con nuestros lunes de Facebook. Estamos ya para estudiar el libro de Ruth. Mañana les invito a los que no se han sumado. Todos los lunes en Facebook estamos estudiando la Biblia, un panorama bíblico de libro por libro de la palabra del Señor. Y lo estamos haciendo. Y los martes, esta semana hubo un problemita con el Facebook el martes, pero el martes y sábado hay oración devocional a las 6 de la mañana. Y les invitamos a unirse a los grupos de vida, que necesitamos que toda la iglesia forme parte activa de un grupo de vida. Este ministerio lo dirigen Olter Giselle y con Elaine, y ustedes, la meta es que toda la iglesia esté dentro, forme parte de un grupo de vida. Nos colocamos de pie, seguimos orando por la hermana Silvia, seguimos orando por aquellos que están enfermos, o aquellos que están en procesos, en diagnósticos, esperando diagnósticos, aquellos que tienen cualquier dolencia, y por todos aquellos que también están esperando. ¿Cuántos están pendientes de un proceso migratorio? Varios. ¿Cuántos están en un asunto con procesos legales? También. ¿Cuántos están necesitando una ayuda financiera, que el Señor les ayude con sus finanzas y puedan recibir más, y tienen asuntos con deudas y cosas que poner en orden? Pues recordemos que el Señor está con nosotros. Pidamos y Él nos dará. En su tiempo Él lo hará. Amén. Y Él lo hará bien. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor esté contigo durante toda esta semana. Que nada te falte, que nada falte en tu casa, que el Señor te guarde en tu salida, que te ayude a ser prudente en cada paso que das, en cada palabra que dices. Que el Señor te recuerde que eres libre porque Él te hizo libre, y que puedas compartir las maravillas que Él ha hecho en tu vida.
Que el Señor traiga a tu casa paz, comunión en tu familia y que puedas disfrutar cada día de las misericordias del Señor, que son nuevas cada mañana. Así te bendiga el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.